Habíamos charlado con la organización que tal vez era insumir demasiado tiempo con la lectura de los currículum, porque la verdad es que son extensos, pero no son extensos por casualidad, sino que lo son porque hay vidas de por medio. Si me permiten, de forma resumida, quiero resaltar algunas cosas respecto de Natalio Mario Grimman. En primer lugar, esto tocando especialmente el orgullo local, tenemos que empezar por decir que nació en Concordia, que tiene una vasta trayectoria en el ámbito gremial empresario, que a los 21 años se incorporó a la Cámara Gráfica de Entre Ríos para posteriormente integrarse a la Federación Argentina de la Industria Gráfica. Se desempeñó como secretario de Comercio, Industria y Servicios de Concordia y entre 1988 y 1996 ejerció la presidencia de la institución, siendo su mandato el más largo en la historia de esta centenaria entidad. En el año 1985 ingresó a la Federación Económica de Entre Ríos, presidiéndola entre 1991 y 1995. Resumiendo, como les decía, salto hasta 1985 en el sentido de que allí en ese momento se incorpora a la Cámara de Comercio, a la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, ocupando desde entonces distintas posiciones, tanto en el Consejo Directivo como en la Mesa Ejecutiva. Ejerció la representación de la Cámara en entidades nacionales e internacionales, fue incluso secretario del Consejo Interamericano de Comercio y Producción. Y desde 2020, ¿quién de nosotros no lo ha visto en las pantallas de los grandes medios de comunicación como hombre de consulta, muchas veces pidiéndosele una palabra que permita entender dónde estamos parados? Digo, todos sabemos que desde 2020 preside la Cámara Argentina de Comercio, una de las cámaras de representación empresaria más importantes del país, con una fuerte presencia federal y proyección internacional. Señoras y señores, con nosotros Natalio Mario Grimman. Gracias, buenas noches, buenas tardes. No era necesario, creo que con decir que soy nacido y criado en Concordia era suficiente. Pero bueno, esto más la entrega de una plaqueta me da la certeza que me estoy poniendo viejo. Pero bueno, siempre es muy grato poder compartir en el pueblo de uno este tipo de experiencias. Y decía Adrián que hacemos 12 y a veces más en todo el país, pero nunca tengo la oportunidad que mi esposa me escuche, salvo cuando estoy en mi casa los poquitos días hablando con los periodistas, y a veces hasta en sueños hablo también de algo que a mí me apasiona, que es el gremialismo empresario, que no es fácil, obviamente, como lo dijo Adrián hace un ratito, y que lo puedo llevar adelante porque mi familia me apoyó siempre. Permítanme que les cuente qué es rápidamente la Cámara Argentina de Comercio. Somos una entidad casi centenaria, nacimos en 1924, así que si todo funciona bien, estamos a poquito tiempo de llegar al centenario de la Cámara. Nuestro ADN es muy sencillo. Nos gusta la libertad, nos gusta vivir en democracia, nos gusta respetar y que se respete las instituciones de la República y fundamentalmente promovemos la iniciativa privada. El Grupo CAC, como a mí me gusta denominar,
somos una pyme grande, 600 personas, de las cuales 522 en planilla y el resto somos directivos de todo el país. Además del gremialismo empresario, tenemos una impronta muy interesante en lo que tiene que ver con y me voy a sacar el reloj porque me entusiasmo y después me empiezan a decir que se van ahora. Tenemos algo muy importante que es la educación. Hace muchos años que tenemos un instituto privado, una universidad, ustedes alguna vez habrán oído, escuchado del CAESE, esa es nuestra. Y también muchísimas veces preguntan por qué una entidad gremial empresaria le pone foco a la educación. ¿Y cómo no le vamos a poner foco a la educación? ¿Qué es un país sin educación? Nada. Un país para desarrollarse necesita tener las mejores personas capacitadas, comprometidas con el país. Y eso se da a través de la educación. Desde chiquito. Eso hace buenos ciudadanos. Quizás es lo que está faltando hoy en la Argentina, ¿no? Nosotros vemos las distintas evaluaciones que se hacen, no solo las pruebas PISA, sino otras más, y vemos que de cada 100 chicos que comienzan la escuela primaria, solo 53 llegan al secundario, en el tiempo normal. Y de los que llegan al secundario, hay un porcentaje demasiado elevado que no tiene una buena comprensión en dos materias fundamentales: matemática y lengua. En algo estamos fallando, un país donde la educación era un modelo mundial. Bueno, la Argentina en su momento era un modelo de país. Y a mí me gusta mucho la historia. Y a veces hay que recordar un poco de dónde venimos. Recordarán o habrán leído alguna vez y nosotros que somos federales, las guerras intestinas de la Argentina a mediados del siglo XIX, ¿recuerdan? Mueran los salvajes, inmundos y asquerosos unitarios, porque era más largo. Eso fue terrible. Recién a partir del 53, con la primera Constitución, se comenzó a ordenar, luego en el 60 con la segunda, con la inclusión de Buenos Aires. Hasta ese momento en la Argentina había más vacas y caballos que habitantes. Y después, a partir de la Constitución, comenzó despacito con la presidencia de Mitre, Avellaneda, y después también en la década del 80 con Roca, un crecimiento importante. Ya teníamos ferrocarril, barcos frigoríficos, con las inmigraciones comenzó a haber más personas que animales. La Argentina multiplicó por 12 sus exportaciones. Empezó un sistema democrático no perfecto hasta el 12, donde se permite el sufragio femenino. Pero en ese momento, en los primeros años del siglo XX, la Argentina iguala casi a Australia en su PBI, que antes estaba muy atrás, y supera a Alemania y Francia, que estábamos muy atrás.
Le estoy hablando de 1900. ¿Y por qué traigo a colación? Porque hoy, revisando algunos de mis papelitos, que a veces encuentro, porque en la Cámara tenemos una biblioteca muy grande y mis colaboradores me acercan cosas. Y me dice, mirá lo que salió en un diccionario de la Real Academia Española en 1919 hablando de Argentina. Bueno, dice lo que es, dónde está ubicado, etcétera, etcétera, que la fundó, descubierta por Juan Díaz de Solís. Pero me voy a ir a la parte final. Dice, todo hace creer que la República Argentina está llamada a rivalizar con los Estados Unidos de América del Norte, tanto por la riqueza y extensión de su suelo, como por la actividad de sus habitantes y el desarrollo e importancia de su industria y comercio, cuyo progreso no puede ser más visible. 1919. Algo nos pasó en el camino. Algunos dirán que comenzó a partir del derrocamiento de Irigoyen en 1930. Otros dirán que más adelante. Vamos a dejárselo eso para los ensayistas como Santiago, para los historiadores. Pero la verdad que algo nos pasó terriblemente. Debemos ser el único país del mundo que de rico pasó a ser un país pobre, en todo sentido, en términos educativos, culturales, de trabajo. La mayoría de nosotros provenimos de la inmigración de finales del 19 y principios del 20. Yo soy nieto de inmigrantes que vinieron en su momento a trabajar el país, con todos los desafíos, con todos los riesgos, huían de la guerra, de las persecuciones religiosas, raciales, y vinieron a trabajar y a que sus hijos sean mejores. Y vaya si lo lograron. Fue un país pujante y progresista. Algo nos pasó en el camino. Y entonces, hoy tenemos un país planero. Y en los últimos días habrán visto ustedes en la televisión una señora que se transformó en mediática de la noche a la mañana, explicando por qué prefiere ser planera y no trabajar. Y la verdad que eso es complicado, porque, a ver, en la Argentina nacen 2.000 chicos por día. Casi el 60% bajo la línea de pobreza. Si ustedes hacen un cálculo matemático, se darán cuenta que no hay ninguna posibilidad de generar los puestos de trabajo que se necesita para cubrir esa demanda futura. Hay algunas proyecciones que indican que en 3 o 4 décadas el aumento de la pobreza en la Argentina puede ser exponencial. Puede ser exponencial, si no hacemos las cosas que tenemos que hacer. Porque la Argentina se ha constituido en una sociedad demandante y un Estado dadivoso. Y quiero ser muy preciso en esto. Cuando yo digo lo que digo, lo hago en nombre de una entidad que no tiene ninguna bandería partidaria. Fue muy claro al principio cuál es nuestro sentido, nuestro ADN. Nosotros no tenemos ninguna bandería partidaria. Nuestra bandera es esta, ¿sí? Después, cada uno como ciudadano sabrá lo que tiene que hacer. Pero nosotros dialogamos y trabajamos con todos los gobiernos democráticos porque en nuestra entidad están las empresas más grandes del país. Y también está Doña Rosa de Quitilipi, eso de Doña Rosa me quedó pegado de la época de Bernardo Neustadt, que es ella solita con su marido, con su hijo, un empleado,
en cualquier rincón de nuestra patria, trabajando. Eso es lo que representa la Cámara Argentina de Comercio. Nada más ni nada menos que nuestro sector explica el 65% del PBI nacional y un poquito más del 67% de la mano de obra formal ocupada. Pero es claro, insisto, la Argentina se acostumbró a tener una sociedad que demanda, pide, y gobiernos que le da. Existió un pastor estadounidense, lo deben haber leído seguramente alguna vez, Adrian Rogers. Falleció hará 20 años, más o menos. Y él decía que toda persona que recibe algo sin trabajar, para que eso suceda, otra persona tuvo que trabajar y entregárselo. Es así de simple. Y en realidad, cuando ese sector llega a la conclusión de que no tiene la necesidad de trabajar, porque hay otro sector que lo va a asistir, créanme, ese es el principio del fin de cualquier nación. Los ciudadanos, los habitantes, tienen que trabajar, porque trabajo es digno, lo otro no sirve. Pero bueno, cada gobierno que ha pasado en la Argentina, cada generación que nos ha gobernado, dejó el país un poquito peor. Dejó el país un poquito peor. Y la Argentina es un país de permanente crispación. Los que, Damián, Santiago, los que estamos en Buenos Aires, ellos viven en Buenos Aires, yo tengo la suerte de estar 4 días nada más. Es insufrible. Cortes, piquetes, manifestaciones, bloqueos de empresas. Es una cosa invivible. A ver, la Constitución Nacional es algo que está para ser respetada. En la Argentina las leyes no pueden ser optativas. El 14 bis te habla del derecho de huelga, pero el 14 te habla del derecho de transitar y de trabajar. Pero acá no. Pueden ser 20 personas que te cortan la calle, pueden ser 500, 5.000, no importa. Y los gobiernos no hacen nada, y la justicia tampoco hace nada. Entonces, estamos en un problema. Estamos en un problema. La Argentina ha perdido todas las oportunidades. Mire, otro dato que muestra la decadencia económica y que tiene que ver con números es el PBI por habitantes. A comienzos del siglo XX, el PBI por habitantes en la Argentina era del 27%. Hoy es del 10%. Hoy es del 10%. Estamos con un PBI por cápita exactamente igual al año 2010. Con el último censo, somos más habitantes, la torta es la misma, cada vez más pobres. Y desde el año 83, del regreso de la democracia hasta ahora, permítame darle algunas cifras comparativas. La Argentina, en términos de PBI, creció un 34%. El Uruguay, acá nomás, 135%. Chile, 235%. No voy a hablar de Corea, el 500, o de China, el 2500. El PBI por habitante de Chile es de $16.000.
el de Uruguay alrededor de 14.000 y el nuestro redondeando a los 10.000, 10.500 dólares. Algo nos ha pasado, algo nos viene pasando. Es terrible lo que sucede en nuestra Argentina, pero todo tiene explicación. Mire, el gasto público, porque se habla del gasto público ahora en estos momentos donde están todos revolucionados con las renuncias. Vélez renunció a las 14:30, Bataki hace unos minutos, una ministra que duró 24 días. Somos raros, somos raros. Mire, yo hace mucho tiempo que vengo diciendo que la Argentina no es un país normal, y me incluyo, porque algún grado de responsabilidad tenemos todos los argentinos. Esto no se le puede cargar las tintas solamente a la clase política, está la clase, los dirigentes empresarios, sindicales, sociales. Algo mal hemos hecho. Y la semana pasada, la otra, en alguna entrevista que me hicieron, ya no me acuerdo, un canal que tiene el número 5 salió a decir que yo trataba a los argentinos de anormales. Y en realidad no, pero bueno, y yo les pregunto a ustedes, ¿le parece normal un país que produciendo alimentos para 400, 500 millones de habitantes tengamos 40 y pico % de pobreza, gente revolviendo la basura buscando comida? ¿Les parece normal un país que teniendo la segunda reserva de gas del mundo y la cuarta de petróleo del mundo, todavía estamos discutiendo si el gasoducto tiene que ser redondo o cuadrado, cuando el mundo en este momento, por la tragedia de la guerra, la invasión rusa a Ucrania, demanda gas, demanda petróleo y nosotros lo estamos importando? Eso no es normal. Y a eso me refiero. A eso me refiero. Y podría seguir con un listado más largo, pero el tiempo apremia. ¿Qué hablar de la presión tributaria? No vale la pena. Pero tenemos 165 impuestos que nos matan. Tenemos los impuestos del primer mundo, pero las contraprestaciones que tenemos no son del primer mundo. ¿Sí? Tenemos que pagar seguridad aparte, educación aparte, medicina aparte. Es muy cara la presión, muy alta la presión. La verdad, no deja progresar al productor. Y ayer estuve en la rural y seguramente, obviamente, acá debe haber productores rurales. Y eso de que el gobierno permanentemente nos invoca a los empresarios como los culpables de la decadencia del país. Nos han llamado miserables, especuladores, egoístas, diablos. Me acuerdo un día iba a Buenos Aires y me llama un periodista amigo, después de aquella vez que el presidente de la Nación dijo que los diablos aumentábamos los precios, para hacerme una entrevista por una radio muy importante. ¿Cómo me presenta? Vamos a hablar con el presidente de los diablos. Era amigo. Quiso ser una broma, así la tomé yo. Pero no puede ser. Siempre estamos buscando un enemigo. Siempre el responsable es otro. Hay que asumir las responsabilidades. Cuando uno elige un gobierno, no importa de qué color sea, no es para que viva permanentemente echándole la culpa al gobierno que se fue. No es para que busque responsables en otro lado. Cuando se elige un gobierno es para que haga las cosas correctas que tiene que hacer y no decir que la responsabilidad de lo que sucede es de los empresarios.
En estos últimos días hemos asistido a problemitas. La corrida. ¿Qué tenemos los empresarios para defendernos? El stock. ¿Saben lo que es el stock para el empresario? Es la masa muscular del cuerpo de cualquier ser humano. Donde un ser humano comienza a perder masa muscular, el fin es inevitable. Y si el empresario, no importa el tamaño, podrá tener más espaldas o menos espaldas, comienza a perder su stock, porque en una de esas lo vende a un precio que no lo puede reponer, porque no hay precio. ¿Quién sabe lo que va a costar la mercadería mañana? ¿Quién sabe? Y la otra es que quizás no lo pueda reponer porque el proveedor no tiene la mercadería para entregarla. Por un montón de cosas, porque hay que entender, y no lo entienden los gobernantes, que siempre hay un proveedor. Está el proveedor del proveedor del proveedor del proveedor. Si usted cree que alguien no tiene un proveedor, no entiende la dinámica del sector, no importa el tamaño, siempre hay un proveedor detrás. Siempre hay una cadena logística, que todo eso crea una tremenda incertidumbre. ¿Qué es lo que va a pasar más adelante? ¿Qué es lo que va a pasar con los precios? Entonces el comerciante tiene dos opciones: o aumenta el precio, imaginando lo que puede pasar el día de mañana cuando vaya a intentar reponerla, y quizás lo aumente en demasía porque no sabe la realidad. Y la otra, el que tiene espalda, cierra, se va de vacaciones y regresa cuando pase el tsunami y por lo menos retuvo su stock. Pero claro, cuando hacemos eso, me hace acordar lo que me contaba mi padre de la época del agio y la especulación. Entonces vienen las amenazas, que especulamos, que los productores tienen las semillas en los hilos y no las venden. ¿Y dónde está el delito? Delito es cortar los hilos. Delito, si se quiere, es bloquear a las empresas, como hacen sindicatos mafiosos. Y el gobierno no hace nada, y la justicia tampoco hace nada. Es un problema. Es un problema. Argentina es un país que vive con inflación estructural desde hace muchos años. Me voy a ir a 1942. De 1942 hasta ahora, el promedio de inflación anual es del 144%. Y si le sacamos la hiper del 89, ese promedio baja al 67%. Algo hicimos mal. ¿Y por qué es la inflación? Algunos dicen que es multicausal. No importa. Tiene que ver con el déficit fiscal, tiene que ver con un gasto público excesivo. ¿Ustedes saben cuánto aumentó la planta de personal en la Argentina? Mire, había en la década del 83 2.2 millones de empleados públicos. Hoy hay 3.970.000. Eso es 80%. Al comienzo de la democracia había 5.850.000 empleados privados. Hoy hay 6.600.000, 13%. 13% creación de empleo privado, 80% creación de empleo público. ¿Cómo creen ustedes que se paga el empleo público? Todo eso va al déficit fiscal. Y este es un país que siempre vivimos, nuestro país, siempre vivimos esperando las divisas, que es lo más loco que existe, porque tenemos toda la capacidad para generar las divisas que necesitamos y más.
No la hacemos. Entonces, como no generamos las divisas, nos endeudamos. Nos endeudamos y después nos enojamos con quien nos da la plata. Nos enojamos con el Fondo Monetario. Será bueno, será horrible. Nos prestó la plata y el que presta pone condiciones. Entonces vivimos enojados. Somos un país enojado. Somos raros. Ahora bien, hay otras cosas que tienen que ver con la inflación. La emisión. Para nosotros, emitir moneda es casi folclórico. Encima es una moneda en la cual no creemos, no le tenemos confianza. Desde la creación del Banco Central, ¿cuánto hace? ¿140 años o algo parecido? Le cambiamos 5 signos monetarios y le sacamos 13 ceros a la moneda. Eso no ha ocurrido casi en ningún país del mundo, por no decir en ninguno. Entonces, ¿quién confía? ¿En qué atesoramos nosotros? ¿Quién confía en la moneda nacional? Que además, si ustedes agarran 4 o 5 billetitos del mismo color, se van a poner, y lo digo como gráfico, Darío sabe de qué estoy hablando, lo pone y va a ver que todos son de distinto color. Entonces, hasta eso tenemos un problema. Y bueno, nosotros ahorramos en lo que confiamos, que es el dólar. Y si podemos tener más dólar, claro que podemos tener más dólares. Pero ningún gobierno de ningún partido ha hecho las cosas correctamente. Hoy, la tragedia del mundo por la guerra, a nosotros nos favorece. Fíjese qué triste, pero nos favorece. Ahora, lo que el mundo está demandando no lo tenemos. Demanda energía, demanda gas, y nosotros estamos importando gas, porque está ahí abajo, pero bueno, qué sé yo, sagrado. Esto es como los problemas de la minería en Chubut. Chile, y discúlpenme que yo vaya y vengo, pero vivo con esto todos los días, entonces me resulta muy difícil armar algo estable, y entiendo que estoy en mi casa y me permito estas disgregaciones. Chile exporta más de 30.000 millones de dólares al año en minerales. Y en la Argentina, que tenemos los mismos minerales, a pesar de haber perdido el Potosí, exportamos por 3.500 millones de dólares. ¿Sí? En términos de PBI de exportación, Chile explica 3.500 dólares por habitante, el Uruguay 2.800 y nosotros apenas 1.400. Y tenemos todo para exportar. Les hablaba de la minería en Chubut, movimientos ambientalistas, y me parece bárbaro que hay que cuidar el medio ambiente. Bloquearon todo desarrollo minero. Nos morimos de hambre, pero el desarrollo está ahí abajo, tranquilo. Ahora hay problema con el gasoducto, porque algunos mapuches o pseudo mapuches dicen que si pasa por tierras originarias, territorio sagrado, eso hay que pagarlo. Genial, tenemos los territorios sagrados, cuidémoslo, nos morimos de hambre, pero respetemos esas cosas, cuidémoslo, sigamos siendo un ejemplo para el mundo. En algún momento me referí a la justicia. Yo creo que ninguno de nosotros está conforme con el accionar de la justicia. Y no lo podemos estar, no podemos estar conformes. Pero eso no significa que avalemos el avasallamiento de las instituciones de la República. ¿Qué es eso de querer ampliar una corte a 25 jueces? ¿Qué va a ser? ¿Un Senado paralelo? ¿Cómo va a funcionar? No hay manera. Si no empezamos a entender que hay que respetar a cada uno de los poderes, vamos a estar todos los días un poquito peor. Necesitamos empresarios y necesitamos empresas
en la Argentina. Mire, yo no voy a buscar ejemplos en países que están a 15.000 kilómetros de distancia porque no es necesario. Vemos el Uruguay, vemos Chile, Brasil, recién hablaba con Jorge Villalta de Paraguay. En Chile hay un promedio de 55 empresas cada 1.000 habitantes. En Brasil son 26 empresas cada 1.000 habitantes. Y adivinen en la Argentina, 13 empresas cada 1.000 habitantes. Algo nos está diciendo ese número, ¿no? Yo lo digo hace mucho tiempo, la Argentina es un país con un sesgo antiempresario. Le guste a quien le guste y si no le gusta, está bien, yo respeto la libertad de pensamiento de todos. Es un país que no quiere a los empresarios. Y no se entiende que se necesita cada vez más empresas. Y cuando hablo de empresas, quiero ser claro, no importa la empresa, porque ¿qué es empresa? Emprendedor, ¿sí? A ver, yo creo que armar una empresa no es tan complicado. Un poquito de dinero, un poquito de iniciativa, marketing, etcétera, etcétera, la armamos. Lo complicado es perdurar. Pero cada uno que arma una empresa, cuando armamos una empresa, nuestro sueño es llegar a tener una gran empresa algún día. Si no es nosotros, será nuestras generaciones que nos sucedan en términos familiares. Pero ese es el sueño que queremos, una gran empresa. Tener mucho personal, mucha mano de obra, si podemos salir al mundo mejor, pero para eso se necesitan reglas de juego claras, previsibilidad, certidumbre, porque la incertidumbre es mucho peor que lo malo. El no saber lo que va a pasar es muchísimo peor que el saber lo que va a pasar, ¿sí? Y ese es el problema de la Argentina. No tenemos clima de negocios, hay un destrato al empresariado. Como decía un ex canciller alemán y que ahora un candidato se hizo propia esta frase, y Damián y Santiago van a saber de quién estoy hablando. Willy Brandt decía, tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. No se trata, porque acá entramos en la discusión del Estado grande, el Estado chico, no. Se trata del Estado justo, necesario, que no gaste lo que no tiene. Esto es como la vida diaria de una familia. Si ingresa menos dinero de lo que sale, en algún momento llega el papá, la mamá y le dicen, chico, se terminó la PlayStation, se terminó la salida al cine cada tanto, vamos a tener que comer polenta todos los días, la ropa nueva. Y bueno, si los chicos no protestan, cosa que es difícil, en una de esas se acomodan. Y si los chicos comienzan a protestar y salen a la calle y a hacer todas esas cosas, es muy difícil. Realmente es muy difícil. Es como decía María Elena Walsh, la Argentina del revés. Y mi viejo siempre me decía que no importa cómo me vaya la vida en términos económicos, que seguramente me iba a ir bien, trabajando, produciendo, pero lo más importante de todo es algo que es intangible y que es la ética, es cómo te ven. Eso no tiene valor. Y yo siempre pongo el ejemplo de un matemático persa, Al-Khwarazmi, algunos me habrán escuchado. Este hombre vivió allá por el 820 después de Cristo. Y le preguntaron que ponga en valor al ser humano. Y el hombre dijo, sí, perfecto. Si tiene ética, le ponemos un 1. Si es inteligente,
le agregamos un 0 y vale 10. Si además es rico, le agregamos otro 0 y vale 100. Y si es buena persona, le agregamos un 0 más y vale 1000. Ahora, si pierde la ética, le sacamos el 1 y no vale nada. ¿Sí? Y yo creo que el problema del argentino es un problema ético que si no lo solucionamos, realmente ese cartelito, no sé, Damián, cómo nos vas a presentar un futuro más alentador. En la vida diaria todos y cada uno de nosotros nos enfrentamos a distintos tipos de decisiones. Algunas de ellas son intrascendentes, ¿sí? ¿Qué sé yo? ¿Qué ropa me pongo cuando me levanto? Si voy a trabajar caminando o en algún medio de movilidad, ¿qué voy a comer al mediodía o a la noche? Y hay otras que te marcan para el resto de tu vida. Por ejemplo, si vas a formar una familia, si vas a tener hijos, si vas a estudiar, si vas a trabajar. Esas son decisiones trascendentales. Y en la nación pasa lo mismo. En realidad, yo creo que en este momento estamos en una coyuntura clave, ¿sí? Siento que estamos en esos momentos que podemos moldear nuestro porvenir. Momentos en que en algunas décadas nos podemos sentir orgullosos de las decisiones que tomamos, por lo que se ha logrado, o quizás avergonzados por la oportunidad perdida. Siempre hay condicionantes externos, internos, pero es algo que pasa por nosotros. Personalmente, yo tengo muy en claro qué es lo que quiero para mi país, donde quiero que crezcan mis hijos y mis nietos. Y cuando nos debatimos entre el diálogo y el conflicto, entre el respeto o el avasallamiento por las instituciones, entre la prosperidad o la pobreza, entre la ética y el latrocinio, créanme que tengo muy claro qué es lo que quiero. Y estoy seguro que ustedes también lo tienen claro. Entonces, los convoco hoy a trabajar, a no dejarse ganar por el desánimo, y los exhorto a construir el futuro para nuestro país que tanto ansiamos. Yo creo que es posible. Los invito a que lo hagamos realidad. Muchas gracias.